La tuberculosis, una enfermedad contagiosa. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en un programa más de medicina preventiva aquí en el Hospital Durán. Tenemos un invitado especial, que es un médico especialista en neumología, el doctor Washington Arias. Bienvenido, doctor Washington. Es un honor tenerle aquí en nuestro programa de medicina preventiva y que nos pueda compartir con información veraz, información importante que las personas que nos están viendo van a saber de qué trata esta especialidad y también las enfermedades que pueden tener las personas y que puede ser tratable también. Entonces, doctor, bienvenido. Vamos a comenzar preguntándole quién es Washington Arias, dónde estudió, dónde reside y dónde está actualmente trabajando. ¿Qué tal, Francisco? A todos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues soy el doctor Washington Arias, soy médico especialista en neumología, estudié la carrera de medicina, el pregrado en la Universidad Central, de igual manera el posgrado en la Universidad Central. También he hecho algunas pasantías en el exterior, lo más importante que la hice en Suiza también. En la parte laboral trabajo en el hospital regional, en la parte pública, y en la parte privada estoy aquí en el Hospital Durán. A las órdenes. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista y compartir con las personas que nos están viendo información importante e información verdadera que nosotros les podemos transmitir desde aquí Hospital Durán con los médicos que trabajan con nosotros. Doctor, ¿qué podemos hablar sobre la neumología? ¿Cuál es esta especialidad? ¿Qué nomás se enfoca? Bueno, pues la neumología se basa principalmente en el estudio de las afecciones, principalmente en la vía respiratoria, todo lo que puede ser infecciones respiratorias altas, rinitis, faringitis, sinusitis, incluso llegando hasta las infecciones respiratorias bajas, más completas, ¿no? Las agudas pueden ser neumonía, bronquitis, y las más crónicas, pues fibrosis pulmonar, EPOC, cáncer pulmonar, todo lo relacionado al aparato respiratorio. Esta semana, como es la semana de la tuberculosis, podemos decir que esta enfermedad, si bien es cierto, es una enfermedad pulmonar que es altamente contagiosa. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, precisamente, pues esta es la semana en la que estamos conmemorando, si se puede decir, el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, porque se recuerda o se está haciendo muchos esfuerzos por tratar de erradicar esta enfermedad. En 1882 Robert Koch recién descubrió esta bacteria, el bacilo, que es el que provoca la enfermedad de la tuberculosis, que es altamente contagiosa. Todos habremos escuchado, pues sabemos a amplios datos lo que es el COVID, algo similar, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria y exactamente igual que el COVID. Si yo tengo contacto con alguien, con persona que tiene tuberculosis, yo tengo el riesgo de contagiarme o tener la enfermedad. Entonces en eso se basa eso, que es una enfermedad muy contagiosa de la parte respiratoria que afecta principalmente a los pulmones. Se había planeado o se planeaba que para el 2030 a nivel mundial tratemos de erradicar completamente esta patología. Sin embargo, ahora con el COVID, la pandemia, estos 2 años hemos visto algún retraso. Pues a nivel mundial mueren más o menos 4.000 personas diarias, o sea, tiene una afectación súper importante y se contagian entre 30.000, si podemos decir. Y aquí en América Latina mueren 70 personas diarias, contagiándose más o menos 800 personas diarias. Entonces, es una prevalencia muy importante, que quiere decir mucha gente se contagia. ¿Por qué? Porque no hay los mecanismos de control, hay personas que no llegan a un diagnóstico oportuno, no reciben un tratamiento adecuado. Entonces influyen muchas cosas para que esta enfermedad siga saliendo, sigan aumentando casos, y el objetivo que, como les dije previamente, de eliminar la enfermedad ha ido disminuyendo en estos 2 últimos años. Con la parte de transmisión, podemos decir que, como nos comenta, que ha ido disminuyendo el uso de mascarilla, puede ser un factor que ha hecho que disminuya en alguna relación. Bueno, influyen otros factores. A ver, el uso de la mascarilla más bien es un factor protector. En este caso nos protegería enfermarnos, ¿sí? Porque recordemos, en el COVID es una enfermedad igual respiratoria, que por eso la indicación es usar el cubrebocas en este caso. Entonces,
la tuberculosis, al ser igual una enfermedad respiratoria, si es que nosotros usamos una mascarilla, pues también disminuiríamos el riesgo de contagiar o contagiarnos. ¿De acuerdo? Entonces, eso más bien influiría en la parte positiva el usar mascarilla. Pero lo que nos ha pasado en este tiempo de pandemia es que nos hemos encerrado, no ha habido atención para otras patologías, se ha dedicado únicamente para el COVID. Entonces eso ha influido que la gente que está contagiada disminuya la atención, o sea, no tenga el acceso a la salud, no acuda a hacerse ver, progrese la enfermedad, siga contagiando. Mire que una persona con tuberculosis puede contagiar hasta 10 o 15 personas en el año, ¿sí? Mucho más aún si no busca atención, no recibe un tratamiento oportuno o adecuado, entonces esto se prolonga y se agranda. Entonces eso es lo que ha pasado en esta pandemia, que el número de muertes ha venido aumentando. Hasta el 2018-2019 el número de muertes fue cayendo, pero en estos 2 años vemos que las muertes han ido aumentando. Entonces, por eso ahora hay una nueva campaña de nuevamente retomar estos objetivos para tratar de disminuir la prevalencia y por ende la morbilidad y mortalidad de la patología. Las personas que son más vulnerables o susceptibles a contraer la enfermedad, ¿cuáles serían? Bueno, pues, principalmente las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, desnutrición, pacientes con alcoholismo crónico, que tengan diabetes, principalmente, y pues las personas que tengan enfermedades inmunocomprometidas como el VIH, que tomen tratamientos inmunosupresores, cáncer. Ellos principalmente, está relacionado más hacia la gente de bajos recursos económicos, porque si no estamos bien nutridos, pues nuestras defensas, nuestra inmunidad va a bajar y eso nos hace disponibles, o sea, predispuestos a enfermarnos de la tuberculosis. Y podemos decir que es por eso que una enfermedad como el VIH es normalmente acompañada o puede ser recetada por tuberculosis. Pues supuestamente están relacionadas la una con la otra, debido a que todos sabemos que el VIH es una enfermedad que baja las defensas. Entonces, al bajar las defensas, si tiene el paciente, la persona, exposición a esta bacteria, que aquí en nuestro medio es muy ubicuo, que quiere decir que está en todo lado, que puede tener cualquier persona. Entonces, si está expuesta a cualquier persona que tenga el virus, tiene mucha predisposición a enfermarse o desarrollar la enfermedad, porque hay que establecer dos tipos ¿cómo les digo? Dos tipos de casos de tuberculosis, si se puede decir, ¿sí? La enfermedad latente y la enfermedad propiamente dicha. En nuestro medio, al haber una alta prevalencia, o sea que hay muchas personas que tienen la tuberculosis, si es que yo tengo exposición y tengo buenas defensas, no desarrollaré la enfermedad, pero puedo quedarme con la bacteria dentro de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo no presento síntomas, no tengo ningún ni tos, ni flebo, ni nada de eso, entonces no necesariamente tengo la enfermedad, pero sí tengo dentro mío la bacteria, que en algún momento de mi vida, si es que yo tengo algún compromiso en mi inmunidad, si me bajan las defensas o algo, pues probablemente yo desarrolle la enfermedad. A eso se llama tuberculosis latente. Y el otro caso es cuando yo sí desarrollo síntomas, y ahí sí es una enfermedad, la enfermedad de la tuberculosis propiamente dicha. Para la detección o el diagnóstico de esta enfermedad, ¿cuál es el proceso que se sigue? Bueno, lo primero que tenemos que llevarnos a la cabeza es que cualquier persona que tenga tos, puede ser con flema, o sin flema, por más de 15 días, debe buscar atención médica. Si bien es cierto, ahora con la pandemia hemos quedado con síntomas probablemente del COVID que queden permanentes, que algunos nos han dicho, o mismo acudimos al médico y me dicen, no, eso es una secuela post-COVID. No debemos dejarnos así, ¿sí? Tenemos que acudir a una valoración adecuada, porque podríamos presentar esto, ¿sí? Incluso con el COVID se ha recetado mucha medicación, que son los corticoides, que bajan las defensas. Entonces eso podría también predisponer a desarrollar esta enfermedad. Entonces meternos en la cabeza eso de que si es que yo tengo tos más de 15 días, yo tengo que buscar una atención para evaluar. ¿Cuál es el método de diagnóstico? Principalmente es estudiar la flema, si es que tengo flema, y examinar el laboratorio, ver si es que tengo la bacteria.
Pero también hay otros criterios que tenemos que evaluar: radiografía de tórax, GeneX, pero o sea, pruebas moleculares que podemos hacer, incluso tomografía, dependiendo del caso, pues cada persona somos diferentes, tendríamos que evaluar individualmente en cada uno. Con el tema del tratamiento, ¿existe un tratamiento que se esté aplicando? Claro, la tuberculosis es una enfermedad, primero, prevenible, que se puede evitar, y segundo, es curable, ¿sí? Por eso es importante que si es que yo tengo síntomas, no deje pasar mucho tiempo, porque si yo dejo pasar mucho tiempo, pues pasarán casos más graves, o serán casos mucho más graves, desarrollaré secuelas de la tuberculosis, que son cavernas, huecos que se forman en el pulmón, ¿sí? La mayor parte de veces, o incluso puedo desarrollar meningitis, tuberculosis renal, o sea, dependiendo de dónde afecte. Pero el tratamiento existe, si bien es cierto es largo, más o menos 6 meses debería recibir el tratamiento, pero el tratamiento cura la enfermedad, ¿sí? Y lo que se quiere evitar es que se desarrolle una tuberculosis resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo recibo un medicamento, no lo compro adecuadamente, puedo desarrollar una resistencia a la bacteria, ya conoce ese medicamento y después tendré que recibir medicamentos un poco más fuertes. Antes se daban medicamentos inyectables, que quiere decir hospitalizarse por 1 o 2 años, recibir medicación inyectándose todos los días, pero ahora todo está cambiando. ¿Por qué? Porque la adherencia al tratamiento se ha visto que no es muy importante en estos pacientes. Entonces ahora incluso hay tratamientos, se está promoviendo el uso de medicamentos orales, tabletas, incluso a los resistentes. Entonces quedarse en la cabeza, en la memoria, que sí hay tratamiento y que esta enfermedad se puede curar. Mientras más pronto busquemos evaluación, mientras más pronto busquemos atención, el tratamiento será mucho mejor. Nosotros en medicina preventiva siempre decimos que es mejor prevenir que curar. Con el tema de prevención, podemos decir que las personas que tienen tos con flema o sin flema por más de 15 días deberían tener una revisión por un médico, y si es que se cumplen los parámetros, hacer interconsultas con el médico especialista. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, por supuesto. Si bien es cierto, podemos tener cuadros agudos que se llaman cuadros gripales, pero muchos de esos casos quedan como la famosa gripe mal curada. Entonces, en la especialidad nosotros tenemos que evaluar muchas condiciones, ¿sí? Porque hay tos que puede ser de causa pulmonar o tos producida por otras causas. Entonces, no es normal que una tos persista por más de 15 días. Si es que persiste más de estos 15 días, pues quiere decir que algo está pasando, y eso es lo que tocaría estudiar en cada uno de los pacientes. Aparte de la tos con flema o sin flema que hayan tenido los pacientes, ¿qué otros síntomas podemos nosotros detectar, tal vez de las personas que están en casa, que tengan familiares, o que puedan ver características que les indiquen que una persona puede tener tuberculosis y que deba asistir al médico? ¿Cuáles son esos factores que podemos ver, tal vez a simple vista, o es una enfermedad que puede no dar muchos avisos? No, o sea, inicialmente puede ser como que me siento un poquito mal, estoy decaído, pero conforme avance el tiempo, pues va a presentar la tos generalmente, después fiebres o sudoraciones en las noches, ¿sí? Baja de peso, que también es muy importante, y falta de apetito. Si es que es en la parte pulmonar, pues tendré mucha expectoración, mucha flema, y si es que tiene alguna otra afectación, pues depende el órgano afectado, porque recordemos que también puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Entonces, pero principalmente son esos los síntomas. En el caso de las personas que ya han sido diagnosticadas con tuberculosis o que ya hayan pasado la enfermedad, ¿cuántas veces deben acudir a su revisión médica? Puede existir personas que se curaron y dejaron de ir a su cita médica. Estas personas deberían asistir periódicamente con el especialista. ¿Cómo sería? Una vez hecho el diagnóstico, pues tiene que seguir un control regular, por lo menos mensualmente, hasta completar el tratamiento, que son los 6 meses, ¿sí? Porque aparte la medicación es un poquito fuerte, puede producir reacciones adversas, toca hacer exámenes de laboratorio, ver cómo está la función hepática, que es lo que principalmente se afecta, y dependiendo si es que hay alguna otra reacción, pues la evaluación se haga. Y después de haberse curado, pues tocaría ver igual posteriormente
se debería hacer un seguimiento cada 6 meses o cada año, paulatinamente dependiendo de los casos, porque pueden haber reactivaciones, puede haber algún fracaso de la enfermedad, fracaso del tratamiento. Entonces, tocaría si es que tuvo esa enfermedad, y dependiendo también las secuelas, porque si es que dejan secuelas muy importantes, ahí sí tocaría ver necesidad de uso de algún tratamiento inhalador, algún tratamiento preventivo de que haya alguna sobreinfección de alguna otra bacteria, porque al haber cavernas queda mucha susceptibilidad de que alguna otra bacteria pueda ingresar y producir alguna infección. Entonces, dependiendo del caso, sí deberíamos hacer un seguimiento posterior a la enfermedad. Aquí en Hospital Durán contamos con un gran staff de médicos especialistas que están trabajando 24 horas para el servicio de ustedes. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones podemos darles a las personas que nos están viendo? Bueno, que nuevamente, si es que presentamos algún tipo de síntoma respiratorio tipo tos, flema, fiebre, sudoración nocturna, no retrasen en buscar la atención médica, sino que acudan, ¿sí? Y mucho más aún si he tenido yo contacto con alguien que ha tenido tuberculosis, también se puede realizar una evaluación en esos pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado en un programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. Esperamos tenerle para unas siguientes ediciones de este programa, poderle invitar. Muchísimas gracias, doctor, por asistir. Un gusto y saludos a todos. Gracias.